Muy buen día. El día de hoy trataremos un tema muy importante de actualidad tributaria, el cual es el nuevo régimen de compañías holding colombianas, la CHC. La Ley 1943 de 2018, a través de su artículo 69, introdujo el denominado régimen de compañías holding colombianas, del cual harán parte aquellas sociedades colombianas cuyo objeto principal sea la tenencia de valores, la inversión o el holding de acciones o participaciones en sociedades colombianas o del exterior o la administración de dichas inversiones, siempre que se acrediten a las demás normas previstas y exigencias. El principal objetivo de este nuevo régimen es volver a Colombia en una opción más competitiva para la atracción de capitales y de esta forma impulsar el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país. Específicamente, el régimen CHC permite que Colombia se convierta en una jurisdicción atractiva para invertir en otros países, pero a través de Colombia. Además, se espera generar más empleos como consecuencia de aplicación de beneficios tributarios. Los beneficios tributarios del régimen CHC se dirigen principalmente a la tributación de dividendos o a las utilidades que se generan por la venta o transmisión de la participación de una CHC en entidades no residentes en Colombia. También hay un beneficio en relación con los dividendos que recibe una CHC de una sociedad colombiana, del cual trataremos en el transcurso del video. Dándole continuidad a este video, trataremos los aspectos generales del régimen CHC, en los cuales encontramos los requisitos de acceso al régimen de compañías holding colombianas, los cuales se ven reflejados en el artículo 894 del Estatuto Tributario y el decreto 598 del 2020. Con base en el artículo 894 del Estatuto Tributario Nacional, compañías holding colombianas podrán acogerse al régimen CHC las sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión o el holding de acciones o participaciones en sociedades o entidades colombianas o en el exterior cuya administración de dichas inversiones cumpla las siguientes condiciones. Primero, participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de dos o más sociedades o entidades colombianas o extranjeras en un periodo mínimo de 12 meses. Esto es muy importante. Segundo, contar con los recursos humanos y materiales para la realización del objeto social. Se entenderá que se cumple con los recursos humanos y materiales necesarios para su actividad de holding cuando la compañía cuente con al menos 3 empleados, una dirección propia en Colombia y que pueda demostrar que la toma de decisiones estratégicas respecto a las inversiones y los activos de la CHC se realizan en Colombia. Las entidades que deseen acogerse al régimen CHC deberán comunicarlo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea, a la DIAN, mediante los formatos que establezca el reglamento. Las disposiciones contenidas en este título se aplicarán a partir del año fiscal en que se radique la comunicación en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los beneficios del régimen CHC podrán ser rechazados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en caso de incumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente, lo cual ocurrirá en la respectiva vigencia fiscal en que se produzca el incumplimiento. Es importante mencionar que, aunque la ley no hizo distinción respecto a la residencia fiscal de los empleados, el decreto 598 del 2020 estableció que estos mismos deben ser residentes fiscales colombianos. Para efectos del régimen CHC en materia de dividendos, nos dirigimos al artículo 895 del Estatuto Tributario Nacional, dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia, el cual nos da a entender lo siguiente: los dividendos o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC estarán exentos del impuesto sobre la renta y se declararán como rentas exentas de capital, lo cual es un beneficio tributario enorme. Por otra parte, los dividendos que a su vez distribuya una CHC
a una persona natural residente o a una persona jurídica residente, contribuyente del impuesto sobre la renta, estarán grabados a la tarifa del impuesto sobre la renta por conceptos de dividendos en conformidad con el artículo 242 del Estatuto Tributario. Los dividendos que distribuya una CHC a una persona natural o jurídica no residente en Colombia se entenderán como rentas de fuente extranjera, de acuerdo con el literal E del artículo 25 del Estatuto Tributario. Como conclusión, se considera que los dividendos que provienen del exterior no tributarán a nivel corporativo de la CHC que lo recibe, pues claro, esta es una renta exenta, pero el dividendo estará grabado en su distribución a sociedades nacionales o personas naturales residentes con el impuesto sobre la renta y con el impuesto a los dividendos. En consecuencia, el régimen CHC de dividendos es realmente favorable si los accionistas de la compañía holding colombiana son personas naturales no residentes o entidades extranjeras. Para efectos en transferencias de acciones, nos dirigimos al artículo 896 del Estatuto Tributario Nacional, ganancias ocasionales exentas, el cual nos da a entender lo siguiente. Las rentas derivadas de la venta o transmisión de la participación en una CHC en entidades no residentes en Colombia estarán exentas del impuesto sobre la renta y deberán declararse como ganancias ocasionales exentas. Por otro lado, las rentas derivadas o la transmisión de las acciones de la participación en la CHC estarán exentas excepto por el valor correspondiente a las utilidades obtenidas por las actividades realizadas en Colombia. En el caso de los socios o accionistas no residentes, las rentas de la venta o la transmisión de las acciones de la CHC tendrán el tratamiento como rentas de fuente extranjera en proporción a la venta atribuible o a las actividades realizadas o también a los activos poseídos por las entidades no residentes. Por último, lo que acabé de explicar no se aplicará cuando el perceptor de las rentas derivadas de la venta de las acciones en la CHC o distribuidas por esta tenga su domicilio o sea residente en una jurisdicción no cooperante de baja o nula imposición de un régimen tributario preferencial. Por último, para encerrar otros aspectos generales del régimen CHC, debemos tener en cuenta que sus accionistas estarán sometidos al régimen general sobre el impuesto de renta. Y pues estas, gracias a las actividades derivadas realizadas en el territorio nacional y en el extranjero, pues a través de establecimientos permanentes. También las CHC se consideran residencias fiscales en el país para efectos de los convenios de doble imposición suscritos por Colombia. Únicamente son deducibles de las CHC los costos y gastos atribuibles a los ingresos obtenidos por actividades grabadas realizadas en Colombia o en el extranjero a través de establecimientos permanentes. He aquí donde enmarcamos la gran importancia de establecimientos permanentes y el debido manejo en ellos. En este espacio vamos a analizar las principales características del régimen CHC. Recordemos que el régimen CHC permite a las personas que no son residentes fiscales del país poder invertir a través de una compañía holding de sociedades residentes o no residentes del país. ¿Esto qué les va a permitir? Eliminar los efectos que pueda traer la doble tributación en las rentas que obtengan tanto de las filiales como de las subsidiarias. De igual forma, en sedes de los accionistas CHC como en la propia CHC. También recordemos que este es un régimen territorial de sección, ¿no? Permite pues a una persona jurídica que sea residente fiscal en Colombia que no tribute sobre dividendos que vienen del exterior. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto sería una excepción al artículo 24, al numeral 10 del Estatuto Tributario, que nos dice de manera expresa que
son ingresos de fuente nacional y que por lo tanto tributan en Colombia los dividendos o participaciones de colombianos residentes que provengan de sociedades, entidades extranjeras que directamente o por conducto de otras tengan negocios o inversiones en Colombia. Tenemos 6 características principales del régimen CHC. La primera característica es que establece una exención para la CHC respecto de dividendos distribuidos por entidades no residentes. Esto aquí hace referencia a que los dividendos que se distribuyan a favor de las entidades CHC por entidades que no son residentes del país están exentos. Esto constituye dos aspectos importantes. El primero, que es la exención en el impuesto de renta, y pues la segunda, una forma de evitar la doble tributación. La segunda característica que encontramos establece un diferimento respecto de dividendos que la sociedad CHC reciba de sociedades nacionales. ¿Qué pasa actualmente con las sociedades que no pertenecen al régimen CHC? Los dividendos se graban tanto en la cabeza de la sociedad como en el del accionista. Con el régimen CHC solo estaría grabada la cabeza de la persona natural y no de la sociedad. La tercera característica caracteriza los dividendos distribuidos por las sociedades CHC como rentas de fuente extranjera. Entonces, esta característica es una excepción al artículo 24, numeral 9 del Estatuto Tributario, que dice que los dividendos que distribuye la sociedad CHC para no residentes se consideran de fuente extranjera solo si se puede atribuir actividades realizadas por las entidades no residentes. En caso de no poder demostrar dichos dividendos, se consideran de fuente nacional. Bueno, seguimos con las características del régimen CHC. La cuarta característica que encontramos es que establece una exención para la CHC respecto de las rentas derivadas de la enajenación de participaciones en entidades no residentes. Esto lo podemos validar en el artículo 896 del Estatuto Tributario. De acuerdo con ese artículo, los ingresos que se obtengan de la venta de las participaciones en entidades que no son residentes colombianas están exentas del impuesto de renta, pero estas rentas se deben declarar como ganancia ocasional exenta. La quinta característica establece una exención para accionistas residentes colombianos de la CHC respecto de las rentas derivadas de la enajenación de participaciones en la CHC. Entonces, como mencionamos anteriormente, los ingresos que se obtengan de la venta de participaciones en la sociedad CHC está exenta por parte de los residentes colombianos, pero se exceptúan las utilidades que se obtengan por las actividades que se realizan en el país. Sin embargo, que acá es donde viene el punto de esta característica. Posteriormente, dice la norma que las ventas de dichas acciones se consideran ingresos de fuente extranjera en el caso de los accionistas no residentes. La sexta característica y última caracteriza las rentas derivadas de la enajenación de acciones en la sociedad CHC como rentas de fuente extranjera. Entonces, el artículo 896 del Estatuto Tributario nos dice que en el caso de los socios o accionistas no residentes, los ingresos que se obtengan de la venta de las acciones o participaciones en una CHC tendrán el tratamiento de rentas de fuente extranjera respecto de la proporción de la venta atribuible a las actividades realizadas o los activos poseídos por las entidades no residentes. Bueno, en lo que respecta a los casos especiales del régimen de compañías holding colombianas, en este punto merece un especial comentario los casos en los cuales pueden presentarse dificultades cuando el régimen CH se interactúa con otras reglas del sistema tributario colombiano, como se explica pues a continuación. Se deben tener en cuenta varios aspectos, entre ellos la aplicación del régimen CHC frente al régimen de entidades controladas del exterior ESE. De acuerdo pues con el numeral 3 del artículo 898 del Estatuto Tributario, las rentas reconocidas bajo el régimen ESE no tendrán los beneficios del régimen de compañías holding colombianas. Entonces pues bajo el régimen de entidades controladas del exterior, los ingresos pasivos que reciban entidades del exterior que sean controladas por residentes fiscales colombianos se entienden realizados en cabeza de este último, siempre que tenga directa o indirectamente una participación igual o superior al 10% en el capital de la entidad o en sus resultados.
Además de esto, los ingresos pasivos pues están definidos en el artículo 884 del Estatuto Tributario. Entonces, pues bajo este entendimiento del evento en el cual una sociedad de compañía holding colombiana reciba dividendos o enajene acciones de una sociedad no residente que a su vez reciba rentas pasivas como por ejemplo arrendamientos, intereses o digamos regalías, estaría grabada sobre los dividendos o sobre las rentas derivadas de la enajenación en la proporción correspondiente a las rentas pasivas recibidas por la SE. Digamos que también es importante destacar el caso de los dividendos que reciba la SE en la medida en que los mismos no se consideran ingresos pasivos en los siguientes casos. Bueno, en primer lugar, cuando las utilidades que se distribuyen corresponden a rentas activas de la SE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes, siempre y cuando primero las utilidades tengan origen principalmente en actividades económicas reales u operativas llevadas a cabo por la SE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes en la jurisdicción de la SE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes según el caso, y segundo, en el caso de las filiales, subordinadas o establecimientos permanentes de la SE, que estas a su vez pues como que sean controladas indirectamente por uno o más residentes fiscales colombianos. El segundo punto pues trata de haberse distribuido directamente a los residentes fiscales colombianos. Los dividendos habrían estado exentos de tributación en Colombia en virtud de un convenio para evitar pues la doble imposición. Según lo señalado, pues para que se apliquen los beneficios del régimen de compañías holding colombianas, es necesario que las utilidades provengan en última instancia de actividades económicas reales, pues en oposición a rentas pasivas, y que la entidad pues que las produzca sea controlada indirectamente por uno o más residentes fiscales colombianos. Entonces pues digamos que en este último caso los dividendos estarán cubiertos por las exenciones del régimen CHC. Ahora bien, por esta razón es que las sociedades de compañías holding colombianas reciben considerar estos factores y llevar un control estricto y cuidadoso del origen de los recursos pues que fluyen hacia las entidades en las cuales participan, de manera que puedan identificar qué está cubierto por el régimen CHC y qué no. Bueno, ahora bien, la aplicación del régimen CHC frente al régimen de enajenaciones indirectas. Entonces pues se tiene que, de acuerdo con el artículo 90.3 del Estatuto Tributario, cuando se enajenan indirectamente derechos, acciones, activos en Colombia mediante la enajenación de acciones, participaciones o derechos en entidades extranjeras, la operación está grabada en Colombia como si hubiese sido enajenado el activo subyacente. Ahora bien, si el activo subyacente se trata de acciones en una sociedad de compañía holding colombiana, debe considerarse si el tratamiento previsto en el artículo 896 del Estatuto Tributario, que considera esa renta como de fuente extranjera, para la enajenación directa de esta aplicación implica igualmente para el evento de una enajenación pues indirecta. Aquí es importante recalcar que en criterio del autor el tratamiento debería ser el mismo, dado que el artículo 90.3 del Estatuto Tributario establece como una ficción de acuerdo con la cual el tratamiento y las condiciones tributarias pues serán las que tenga el tenedor del activo subyacente, como si lo hubiera enajenado directamente en el país. Esto es como un no residente fiscal en Colombia enajenando acciones en una sociedad de compañías holding colombianas. Entonces, pues en cualquier caso, con el objetivo de evitar discusiones innecesarias con la autoridad tributaria, es recomendable aclarar esta interacción entre pues ambos o entre los dos regímenes. Otros aspectos importantes pues que se deben resaltar
se debe partir teniendo en cuenta que la esencia del régimen de compañías holding colombianas radica en la canalización de inversiones por parte de personas jurídicas o naturales extranjeras. Entonces es necesario señalar lo siguiente, pues en el marco de los convenios para evitar, digamos, la doble imposición, podrían presentarse como las siguientes situaciones. Primero, pues que cuando los dividendos que reciba una sociedad colombiana, una sociedad de compañías holding colombianas, provengan de una jurisdicción con la cual Colombia tenga vigente un tratado de doble imposición, en este caso el otro estado podría considerar que el beneficiario efectivo de los dividendos no es un residente fiscal colombiano, razón por la cual se dice que, o sea, se podría negar los beneficios del tratado desde la perspectiva del estado de la fuente, especialmente pues si el convenio, incluye una cláusula de limitación de beneficios. El segundo punto, pues, radica en que en la medida en que bajo ciertas condiciones los dividendos, pues, que distribuye la compañía holding colombiana a un no residente se consideran rentas de fuente extranjera, pues cuando se trate de un residente de una jurisdicción con la cual Colombia como que tenga vigente un convenio para evitar la doble imposición, aquí cabe la posibilidad de que la otra jurisdicción como que niegue mecanismos previstos en el tratado o los mecanismos unilaterales establecidos en sus normas domésticas ante la ausencia pues de doble imposición, dado pues que el Estado colombiano no persigue la imposición de tales rentas por no considerarlas de fuente nacional. Entonces digamos que aquí esta problemática se presentaría en el caso en el cual el Estado de la residencia aliviará la doble pues imposición mediante el sistema de exención. En este punto, ya para culminar, es importante resaltar que los convenios para evitar la doble tributación son acuerdos solemnes entre estados soberanos contratantes, entonces que tienen como finalidad distribuir, pues, por decirlo así, la potestad tributaria entre ellos para evitar que residentes estén sometidos a la doble imposición. Para las conclusiones y recomendaciones quisimos traernos el artículo 894 del Estatuto Tributario, el cual viene con todos los puntos en general que se deben tener en cuenta para poder acogerse al régimen CHC. Entonces, les digo, de manera expresa, dice el artículo 894 que podrán acogerse al régimen CHC las sociedades nacionales que tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión o holding de acciones o participación en sociedades o entidades colombianas y o del exterior y o la administración de dichas inversiones. Sin embargo, debe cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, el primer requisito es la participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de 2 o más sociedades o entidades colombianas y o extranjeras por un periodo mínimo de 12 meses. La segunda o el segundo requisito que se debe cumplir es contar con los recursos humanos y materiales para la plena realización del objeto social. Y el tercer requisito es las entidades que deseen acogerse al régimen CHC deberán comunicarlo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y debe diligenciar todos los formatos que establezca el reglamento. Muchas gracias.